En Córdoba somos casi 8.000 gitanos, el 2,4% de la población. Vivimos concentrados en las zonas de Palmera, Barrio Guadalquivir, Morera, Fuensanta o La Judería. El 97,5% de nuestros niños y niñas están escolarizados, aunque sufren segregación escolar. Alrededor de un 80% abandonan los estudios antes de terminar la ESO. La falta de empleo nos afecta especialmente y nuestra tasa de desempleo en España es superior al 40%, casi un 20% más que el resto de la población. Un 65% de la población gitana nos dedicamos a la venta ambulante como forma de ganarnos la vida. Y la crisis ha empeorado las condiciones. En las últimas décadas, el acceso a la vivienda ha mejorado considerablemente. Sin embargo, la crisis ha hecho retroceder algunos logros. Muchas familias ya no podemos optar a vivienda o somos desahuciadas, lo que aumenta la precariedad. Todos tenemos acceso a la sanidad pública, pero la falta de prevención, malos hábitos y una mala alimentación provocan que tengamos peor salud y 10 años menos de esperanza de vida que la población no gitana. Y las mujeres gitanas tenemos que enfrentarnos a una doble discriminación, por ser mujer y por ser gitana. Es un proyecto que pone en marcha la AFRA, la Agencia de Derechos Fundamentales, en 22 ciudades de toda Europa, y en realidad es un proyecto que pretende actuar de arriba a abajo y de abajo a arriba. ¿Por qué? Pues por una parte, en Córdoba en concreto, estamos haciendo descender la Estrategia 2020, la estrategia para la población gitana a nivel nacional, a nivel local. Y además estamos haciendo que la población gitana, los directamente afectados, participen tanto en lo que es la definición como el diseño de esta estrategia que pretende mejorar su situación. ¿Cómo hemos diseñado esta participación? Pues a través de varias líneas. Por una parte, hemos hecho encuestas a mujeres gitanas a las que pretendemos empoderar y que puedan participar en el diseño de la estrategia, y ellas nos han marcado cuáles son los objetivos y las líneas prioritarias de acción. Y por otra parte, se han establecido unas mesas participativas, mesas temáticas, en las que están todas las ONGs que participan en el proyecto, el ayuntamiento en las distintas áreas, universidad, centro de salud, es decir, todos aquellos stakeholders, todas aquellas personas que pueden aportar algo y que trabajan en las áreas en las que se definen en la estrategia. Los apoyos necesarios para el éxito de este proyecto realmente son dos. Por un lado, voluntad política, que el Ayuntamiento de Córdoba asuma el proyecto como un proyecto de ciudad, y por otro lado, financiación adecuada para poner en marcha la estrategia. Creo que es un ámbito idóneo el trabajo de las instituciones públicas como es el Ayuntamiento de Córdoba, con los colectivos que están dentro de este proyecto, para poder trabajar en pos de la comunidad gitana, lejos de postureos y de buenas intenciones. Córdoba, la sociedad de Córdoba es una diversa y plural. Y esto, o crecemos todos juntos o nos quedamos todos juntos más atrás. Y entonces que el pueblo gitano alcance los objetivos de los que hemos hablado, pues va a beneficiar a toda nuestra ciudad. Lo de ser un plan integral no es solo hablar de un concepto del empleo o la vivienda o la salud, sino hablar de todo, porque todo influye en la promoción. Es una obligación y una oportunidad que tenemos como institución.